Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por venir una vez más en esta noche. Vamos ya a la tercera noche. Noche miércoles. Vamos a tomar 3 tiempos, si Dios quiere. Ahí estamos viendo que... Vamos a tomar 3 tiempos para seguir adelante con nuestra temática. Ustedes tienen así el apunte y vamos a comenzar en la hoja 8, en la página 8. Vamos a avanzar desde allí. Hemos visto una introducción a la Biblia, que es un conjunto de libros, las traducciones que recomendamos. En nuestro castellano recomendamos Reina Valera 1960, NBI y también la Biblia de las Américas para leer, estudiar, consultar. Y también me está gustando en estos últimos días, la estoy leyendo, la Biblia textual. A partir de esas traducciones, bueno, tenemos el texto en castellano, pero tenemos que ubicarnos en el trasfondo, como veíamos en el día de ayer. Tenemos que ubicarnos en los lugares geográficos y en el uso de las palabras como se usaban en aquel entonces. Eso estuvimos viendo. En esta noche vamos a partir del punto número 4, considerando la necesidad de una interpretación gramatical literal. Es decir, primero en castellano, ¿no? En nuestro idioma tenemos buenas traducciones y después, bueno, si tenemos recursos como para estudiar palabras o modismos en griego, bueno, avanzar, profundizar un poquito más. Pero en primera instancia, al leer y al estudiar, llevar adelante nuestro estudio bíblico, tenemos que hacerlo enfocando una interpretación gramatical literal. Leemos así en el apuntecito. Punto número 4. Interpretación gramatical literal. Hoja 8. ¿Lo tienen? Bueno, primero en castellano y luego si está a nuestro alcance la información en el idioma original del texto. Pero primero en castellano. Cuando tomamos una frase, tenemos que ver bien sustantivo, verbo, tiempo verbal y aspectos como esos, ¿no? Para entender bien la frase. En castellano, primero, en castellano. Como les dije, consultamos estas otras versiones para ver cómo expresan la frase y vamos a ir estudiando. Le llamamos a eso interpretación gramatical literal. En un momento vamos a ver, más adelante, creo que mañana, la interpretación del lenguaje figurado. Obviamente el lenguaje figurado comunica un mensaje literal, pero no lo tenemos que tomar tal cual literalmente, es decir, hacer un hiperliteralismo o un sobreliteralismo. Cuando el Señor dice, por ejemplo, yo soy la vid verdadera, hacemos una interpretación literal de lo que dice. Usa una metáfora, yo soy la vid. No hacemos una interpretación literal o un hiperliteralismo como vid verdadera. No quiere decir que el Señor tenga ramas y hojas y frutos, o yo soy la puerta, o yo soy el pan de vida, cosas por el estilo. El lenguaje figurado comunica un mensaje literal, pero es un lenguaje figurado. Lo vamos a ver en su momento, mañana. Pero ahora vamos a encarar el tema de la interpretación gramatical literal. Y vamos a ir considerando el asunto con algunos textos, algunos ejemplos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 3:16. Vamos a ver allí la importancia de considerar las palabras en sentido literal. Ya el hermano oró para dar comienzo a la reunión.
e invocar al Señor su ayuda, invocar al Espíritu Santo que nos ayude en la interpretación de las Escrituras. Decíamos que Él es el perfecto Maestro, el que conoce todas las profundidades de Dios, conoce todas las profundidades de nuestro corazón, inspiró la palabra escrita, estuvo con cada escritor y ahora está en nosotros. Y aunque no tengamos los originales y no accedamos al idioma original, Él nos ayuda y nos enseña en la interpretación. Nuestra meta es, y nuestra oración es, acercarnos lo más posible al sentido literal de lo que expresaba el manuscrito original o el manuscrito copia de los originales. En Gálatas 3:16 leemos que el apóstol Pablo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice Pablo, no dice y a las simientes como si fueran muchos o si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Usé este ejemplo, está en el apunte y lo estamos mencionando ahora, para ver la importancia que tiene un sustantivo. Y bueno, y este es un sustantivo importante, ¿no? Porque, bueno, hay ciertas palabras que pueden pasar, yo no diría desapercibidas, pero son menos importantes que otras. Esta es fundamental. El apóstol Pablo está diciendo que el Señor Jesús es el Cristo y es la semilla, la simiente de Abraham. Hay toda una argumentación en Gálatas para decir que estamos con Él y en Él somos bendecidos. Y no necesitamos circuncidarnos, guardar la ley y seguir todo el pacto de la circuncisión para ser hijos de Abraham, para ser hijos de Dios. No. Dice, en Abraham y en su simiente somos bendecidos. Heredamos las promesas de Dios. Su simiente. Y Pablo destaca que ese sustantivo está en singular. Lo tenemos a ese versículo en Génesis 22. Si usted guarda el lugar en Gálatas, puede buscar Génesis 22. Es el gran capítulo en que Abraham obedece a Dios, intenta sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Dios lo detiene, provee un cordero, y al ver la obediencia de Abraham y la fe de Abraham, Dios le da una confirmación a las promesas y amplía las promesas y las ratifica. Y dice Génesis 22:17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, eso dice en el hebreo. Ahora Pablo escribe en griego y dice en Gálatas 3:16, tu simiente. En griego es sperma. La palabra esperma se usa para semilla. Semilla... perdón, se me cayó. Disculpe, se me cayó un vidriecito del lente. Les decía, la palabra esperma se usa para la semilla vegetal y la semilla animal y la semilla humana también. Esperma, esa es la palabra. Aparece en Génesis 22:18. Una vez más, ven la importancia allí de interpretar literalmente y prestar atención a si es singular o plural el sustantivo. Aquí Pablo dice la simiente, la cual es uno solo, no son muchos, no dice las simientes, dice la simiente de Abraham, la cual es Cristo, uno solo. Miren qué valor que tiene la interpretación literal y aún el hecho de si el sustantivo está en plural o en singular. Número 2, segundo ejemplo,
Vamos a leer Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Este ejemplo lo puse porque este es un texto muy interesante y muy importante. Cuando hice el apunte, pensaba cuán importante es una declaración, una frase y su sujeto, que es Dios. Mire eso, Romanos 16, 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Yo anoté este versículo porque hay un trasfondo, tenía algo en mente. Vi un video de Benny Hinn, incluso hace años que lo tengo. Y este personaje, vestido de traje blanco, con un reloj de oro y cosas de oro, todo, en un momento está en un grandioso estadio y está con la unción y que tumba a la gente y expulsa al demonio y lo tira y lo revolea, porque parece que tiene superpoderes, parecía, pero nunca los tuvo. Y en un momento él dice, vamos a pisar al demonio, porque nosotros podemos pisarlo en el nombre del Señor, pisar a Satanás. Entonces él levanta la pierna así y les hace levantar la pierna a todo el estadio. Y dice, vamos a pisarlo aquí ahora a Satanás. Y hace. Entonces todo el estadio hace así, un ruido, ¡pum!, pisando a Satanás, este ser humano. Bueno, en realidad eso es una locura, no tiene sentido, porque no pisó nada, un poquito de tierra pisó. Y la realidad de las cosas es Romanos 16, 20. Vamos a leerlo de nuevo. Dice Romanos 16, 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Sí, bajo nuestros pies sí, pero no lo voy a hacer yo así. ¡Brum! Dice el Dios de paz. ¿Quién va a ejecutar la acción? El Dios de paz. Lo aplastará, sí, dice así. Y dice que lo hago ahora, aquí y ahora. No, dice en breve, o sea, pronto, en su venida, cuando consumen todas las cosas. Entonces no es que lo estamos pisando ahora o tenemos el poder de pisar a Satanás, somos seres humanos. ¿Entienden? Y qué importante es interpretar ese texto gramaticalmente. El que ejecuta la acción es Dios. El verbo es aplastará, lo cual está en tiempo futuro. Y dice en breve. Bajo vuestros pies sí, porque el Señor nos redimió y quitará a Satanás del medio. Cuando seamos reyes y sacerdotes, Satanás estará arrojado y confinado al abismo por 1000 años, etcétera, etcétera. Pero la obra de pisar a Satanás y derrotarlo finalmente la hará Dios y la hará en breve. Amén. Qué importante entonces interpretar lo que la Escritura dice y no creer cualquier cosa que cualquier hombre vaya diciendo. Por más gente que convoque, por más estadios que llene, por más miles, hay que ver lo que dice la Escritura. Tercer ejemplo. Bueno, está el tiempo verbal aplastará, así, es el número 3, así, que recién veíamos en este versículo. Número 4, otro ejemplo más de cómo interpretar literalmente. Vamos a Mateo 16, 18. Es un texto clave. Estamos viendo algunos textos claves, ¿no? Mateo 16, 18. Esta es la primera mención de la iglesia en toda la Biblia. Cuando el Señor viene, yo les dije anoche, creo, comienza a predicar el Evangelio del Reino en Galilea, porque Isaías 9 anunciaba que el Mesías iba a venir a Galilea. Isaías 9 comienza predicando, sanando, aliviando a las personas, llenando la Galilea de gente y de alegría. Magnífico cómo cumplió todo eso el Señor. Pero Él ofrece el Evangelio del Reino. El reino se ha acercado. Ahora, a Él lo rechazan en la Galilea, en las sinagogas, lo rechazan y comienza a anunciar nuevos planes.
El comienzo de esos anuncios fueron las parábolas de Mateo 13, donde creo que ahí está, en forma de metáfora, la primera mención de la iglesia como la perla de gran precio. Pero es una metáfora. En Mateo 16 está la primera mención de la iglesia en forma abierta. Es decir, yo voy a hacer una asamblea, dice el Señor, una iglesia. Y dice Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Miren la frase. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo, en el Antiguo Testamento es Jehová. Jehová el Mesías es la roca. Cristo es la roca. Pedro, Petra, es una piedra pequeña. Pero la gran roca fundamental es el Señor Jesucristo. Sobre la declaración de fe de Pedro, que Él es el Mesías, dice, sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Miren, 3 palabras ahí. Estamos pensando en la interpretación gramatical literal. Y qué clave que es, porque dice, edificaré. Quiere decir que a la altura de Mateo 16 todavía no la estaba edificando. No existía la iglesia todavía a la altura del relato de Mateo 16. Edificaré. Es importante para entender cuándo comenzó la iglesia. No comenzó en los evangelios, en el tiempo de los evangelios. ¿Puede comprender? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Como organismo bautizado en el Espíritu Santo, como cuerpo, como asamblea, como iglesia. ¿Cuándo comenzó? En Hechos 2, en Pentecostés en Jerusalén. Ahí comenzó, cuando vino el Espíritu Santo sobre 120, esos 120 salieron a la calle a testificar, algunos a predicar, llevando la palabra al apóstol Pedro. Ese día se convirtieron varios miles. Ese día comenzó la iglesia, una asamblea de creyentes en el Mesías, en el Cristo, en el Salvador, bautizados en y con el Espíritu Santo, incorporados al cuerpo de Cristo, la iglesia. En Hechos 2 comienza. Y eso tiene relación, tiene sentido con la palabra del Señor. Dice, sobre esta roca, sobre esta declaración de fe que yo soy el Cristo, esta roca edificaré a futuro. Comenzó en Hechos 2. Pero dice Mateo 16, 18, dice el Señor, edificaré mi. Qué importante e interesante es ese posesivo, mi. La iglesia tiene dueño, es la iglesia de Dios, es la iglesia del Señor que Él compró con el precio de su sangre. Edificaré mi iglesia, palabra griega eclesia, asamblea, una asamblea de los convocados hacia afuera, llamados de las religiones, llamados del mundo, llamados del pecado, hacia una nueva asamblea, la asamblea de Dios. ¿Se dan cuenta qué importante es observar e interpretar literalmente el texto y tan especialmente textos claves como estos que estamos marcando? Otro ejemplo, punto 6, Colosenses 2:9. Grandes verdades tiene Colosenses 2:9. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias y dice allí, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sería lindo, como dijimos, yo acá no las tengo la Biblia, ver qué dice la NBI, ver qué dice la Biblia de las Américas, ver qué dice la Biblia textual. Y ahí vamos. Pero qué importante ver e interpretar literalmente la palabra. Viene hablando de Cristo y dice en Él, y dice corporalmente, y después dice habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Interesante. En Él. Ahora, no dice en Él habitó la deidad. Ciertamente cuando el Señor vino como Dios en ser humano. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Sí, pero el texto dice, en Él habita.
hoy en día. ¿Y dónde está Él? Está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Allá hay un ser humano, corporalmente dice, allá hay un ser humano en carne y hueso, con un cuerpo glorificado, pero Él dijo, tóquenme, tengo carne y hueso. Hoy, allá, el Señor murió, resucitó, estuvo con los apóstoles 40 días y desde el Monte de los Olivos fue elevado al cielo. No es que murió y ya se fue con Dios. No. Mantengamos en mente bien el proceso de los días. Fue sepultado, resucitó al tercer día, estuvo con los discípulos, se manifestó a los discípulos por 40 días y desde el Monte de los Olivos, en las afueras de Jerusalén y Betania, allí, en la subidita al Monte de los Olivos, desde allí fue elevado. Y es interesante, lo digo así, no es que Él subió al cielo, digo, fue alzado, fue elevado, porque el texto en el libro de Hechos dice que es pasiva la acción, no la hace el Señor, Él fue elevado, la acción la hace Dios, viene desde el cielo, fue elevado. Pero volvamos a Colosenses 2:9. Hoy en Él, en Cristo, habita allá, al ser elevado se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Allá hoy habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él es plenamente Dios en ser humano glorificado. Y desde allá va a volver un día al planeta Tierra. ¿Qué tal, Suena impresionante. Y sí, lo va a hacer, pero va a ser una realidad. Es una realidad esto. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A veces me escriben y me preguntan, deme un versículo que demuestre que Jesús es Dios. Bueno, les contesto pasándole capítulos, porque el Mesías de Israel, anunciado en Moisés, los profetas y los salmos, es Dios en ser humano. Yo se lo digo a los judíos también, es Dios en ser humano. Que no quieras creer que es Jesús, es otro aspecto, pero es Dios en ser humano. El Salmo 45 es Elohim en ser humano, el más hermoso de los hijos de los hombres, Elohim en ser humano. Salmo 102, Jehová en ser humano. Inclusive Zacarías 14 dice que Jehová de los ejércitos va a bajar sobre el Monte de los Olivos y ser rey en Jerusalén sobre toda la tierra. Y además el Mesías es, según el Salmo 110, el gran Señor, Adonai, porque dice el Salmo 110, dijo Jehová a mí Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que el Mesías tiene los tres nombres primarios de la deidad. Y les digo más, esto no es un argumento mío, es el argumento que lleva adelante el escritor de Hebreos en capítulo 1. Ahí están los tres salmos que yo termino de mencionar, él los menciona. Jesucristo, el Mesías de Israel, es Dios, el gran Dios de Israel, en ser humano. Lo era desde que nació, lo fue caminando por la Galilea y hoy está en el cielo, sentado a la diestra de la majestad de las alturas, a la diestra del Padre. Físicamente está allá, corporalmente en Él habita al presente toda la plenitud de la deidad. Un día estaremos con Él, un día volveremos a este mundo. Esa es la fe cristiana. Pero ven qué importante la interpretación literal de este versículo. El versículo dice plenamente Dios. No sé qué astucia y artimaña harán los testigos de Jehová para negarlo, porque ellos sistemáticamente niegan de que Jesús sea Dios. Pero allá ellos. Está muy claro entonces. Estamos viendo la importancia de la interpretación gramatical literal. Habita al presente, dice el apunte. No solo cuando estuvo en la tierra, sino también hoy. Corporalmente está allá en el cielo. No es un fantasma, un espíritu,
una energía, un poder. Él se hizo ser humano y corporalmente está allá y es plenamente Dios. Y en cuanto a esto de la interpretación gramatical y literal, recuerden siempre las palabras del Señor. Está en el punto 10 del apuntecito. El Señor dijo: ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y cada palabra cuenta en la interpretación bíblica. ¿Sabe una cosa? Tengo una convicción, estoy seguro de eso. Cuando vayamos y lleguemos al cielo, vamos a estudiar la Biblia de nuevo. Vamos a estudiar libro por libro y en los idiomas originales y los originales. Hay un texto que dice, en un momento, acá ahora no lo tengo, pero en un momento se lo voy a compartir, un texto que dice que la palabra del Señor, los originales están en el cielo, obviamente algo tan importante, y creo que vamos a tener el placer de estudiar las Escrituras en hebreo, en arameo y en griego, y entender plenamente lo que fue y es la revelación de Dios al ser humano. Hoy la tenemos en castellano porque somos argentinos y debemos estudiarla con buenas traducciones y de la mejor manera tal de acercarnos lo más posible al sentido de los manuscritos, copias o aquellos originales. Amén. A propósito del hebreo y del castellano y todo eso, han surgido algunos grupos mesiánicos en el mundo, por todo lado, toda Latinoamérica, Estados Unidos. Me han dicho incluso que entre las estadísticas mundiales, los grupos que más han crecido son los grupos mesiánicos, es decir, son judaizantes muchos de ellos. Entienden de que Jesús es el Mesías, pero lo estudian a su manera y muchos de ellos son judaizantes. No sé bien qué hacen con la carta a los Gálatas, pero mandan circuncidar a los hombres, guardar la ley, etc. Y hay una variedad de mesiánicos, una variedad. Algunos no mandan tantos, no tienen tantos mandamientos, algunos dicen disparates, otros más o menos, y algunos son buenos estudiosos de la Biblia y buenos creyentes, pero tienen ese aspecto de volver al hebreo y volver al judaísmo, muchos de ellos. Y son personas que de pronto te dicen que no hay que decir más Dios, hay que decir Elohim. Yo lo quedo mirando. No hay que decir más Jesús, hay que decir Yeshua. No hay que decir más templo, hay que decir Hamikdosh. Y así, y dale. Yo creo que no tenemos que volver al hebreo, no tenemos por qué. Es más, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y a gente, predicado y enseñado a gente que leía y entendía y hablaba griego. ¿Se dan cuenta? Y no tenemos que volver atrás y decir Elohim. Además, estoy plenamente convencido de que será gloria de Dios en el cielo, que en el cielo haya gente de toda tribu, pueblo, ¿cómo? Lengua y nación. Lenguaje. Será gloria para Dios que en el cielo estemos hablando castellano y haya miles de lenguajes, millones y millones de personas de distintos miles de lenguajes en el cielo. Eso será gloria a Dios. Lo dice Apocalipsis 5 y lo dice Apocalipsis 7. Así que cuando se encuentren con alguien así, digan: mira, es interesante estudiar esto del hebreo y el Elohim y el Yeshua y todo eso, y la fiesta judaica, el Pesaj, eso es ¿cómo es? La Pascua, y el Yom Kippur, el Día del Perdón. Bueno, es bueno entender y estudiar esto. Y prestar atención, porque algunos dicen disparate con estas cosas. Pero es bueno, pero no voy a salir hablando hebreo, ¿no? Para mí, Dios es Dios, en inglés God, Jesus, en inglés nosotros Jesús, y es gloria de Dios y gloria a Dios que hablemos en nuestro propio idioma. Aprender en hebreo, sí, aprender en el griego, las palabras, sí, pero para enriquecer nuestro conocimiento, nuestra enseñanza, pero no para reemplazar nuestro castellano. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a
la interpretación gramatical. Qué importante que es. Gramaticalmente, sustantivo, verbo, tiempo verbal y interpretación literal. Donde dice Israel, es Israel. Les dije ayer, varios reformadores y muchos escritores evangélicos por siglos han cometido el error de entender que Israel es la iglesia, o que la iglesia es el nuevo Israel, que la iglesia es el nuevo Israel que reemplaza al antiguo. No. Donde dice Israel, literalmente es Israel, y sigue siendo Israel, porque Dios sigue cuidando a los judíos. Ellos están alejados de Dios, pero es el pueblo terrenal de Dios. Hay un futuro para Israel actual y las generaciones que vienen. Israel es Israel, los judíos, y la iglesia es la iglesia, es decir, el conjunto de creyentes, una asamblea mundial que se manifiesta en asambleas pequeñas en distintos pueblos, ciudades y lugares. Asamblea, una iglesia, un pueblo nuevo, compuesto de judíos y gentiles que han dado ese paso de fe reconociendo que Cristo es el Mesías, el Salvador de nuestras vidas. Esa es la iglesia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, no confundir las palabras e interpretar gramaticalmente. Ayer decíamos del valor de las palabras y la interpretación de las palabras. Hoy observamos cómo tenemos que tener cuidado al interpretar las frases y las palabras. También estoy convencido de que en el cielo vamos a aprender muchos idiomas. Bueno, recién les dije que vamos a aprender hebreo, arameo y griego. Y creo que vamos a aprender mucho. Yo no sé si vamos a aprenderlo en un proceso de aprendizaje o el Espíritu Santo va a hacerlo de manera instantánea como lo hizo en Pentecostés, ¿no? Darnos la capacidad de saber otro idioma. Qué bárbaro es eso, ¿no? Es un milagro inmenso. Lo hizo, además de hacerlo en Pentecostés, lo hizo en otra oportunidad. Hubo seres humanos que salieron de pronto hablando en otro idioma, en la Torre de Babel. Así que Dios tiene la capacidad de hacerlo. Vamos al cielo, vamos a entender, o tal vez pasemos por el proceso de estudiarlo, que será un deleite, una alegría, ¿no? Estamos en noviembre, algunos jóvenes están rindiendo sus exámenes, dice, como si fuera poco, dice, vamos al cielo y tenemos que seguir estudiando y rindiendo exámenes. No se asusten. Va a ser un deleite, realmente va a ser un deleite, y comprender Génesis, Éxodo, Levítico, comprender todo en el original y comprender la inmensa revelación de Dios, porque tiene profundidades el idioma griego, el idioma hebreo, y los manuscritos originales tienen profundidades que estamos lejos, hermanos, lejos nosotros de profundizarlas, pero creo que las vamos a disfrutar plenamente y conocer plenamente. Es la revelación de Dios, y no es que vamos a ir al cielo y descuidadamente nomás vamos a ver Juan 3:16 y nada más. No, vamos a conocer toda la revelación. Yo creo que es una de las grandes obras maestras de Dios. La creación es una obra maestra, el reino vegetal, las flores, las plantas, el reino animal, los seres humanos somos máquinas, si me permiten la palabra, el cuerpo humano es una máquina extraordinaria, el alma, el alma viviente, algo tan magnífico. Son obras maestras de Dios. Es más, dice que nosotros somos nuevas criaturas. Y en el griego, Efesios 2:10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obra, para que ninguno se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hechura es poema en griego. Somos poemas suyos. Un poema que todavía el Señor no terminó. No es tan prolijito todavía hoy mi poema, pero Él va a terminar su obra en nosotros, va a firmar, y vamos a hacer poema de Dios, una gran obra, una magnífica obra. Vuelvo a lo que les decía, Dios tiene obras magníficas, obras maestras, y una de sus grandes obras maestras es estos libros. Que
que estudiándolos en sus originales debe ser algo magnífico y lo vamos a disfrutar mucho en el cielo comprendiéndolos a todos. Bueno, avancemos al punto número 5. Y esto es fundamental y yo me voy a detener en los últimos minutos de este tiempo y también en los 2 tiempos que nos restan en esta noche, que es la cuidadosa observación del contexto donde tomamos un texto o un párrafo. Yo voy a compartir con ustedes varios pasajes en esta noche de doctrinas y enseñanzas y conceptos que se han hecho a través de la historia, contexto fuera de contexto. Y vamos a razonar juntos y aprender juntos la importancia de considerar el contexto de una palabra. El apunte dice, al pie de la hoja 8, contexto del libro que estudiamos. En cuanto al contexto, uno tiene que considerar el contexto del libro, es decir, ¿dónde está el párrafo que yo quiero estudiar? ¿Dónde está? En Mateo. Bueno, hay que ver Mateo, supóngase. ¿Dónde está Mateo? Sí, en esa transición del Antiguo Testamento y el Nuevo. Ubicarnos ahí. Contexto del libro. Luego, cuando voy a estudiar una palabra o una frase, tengo que ver el contexto dentro del libro de Mateo, porque son 28 capítulos. Y el principio es el principio, y después avanza la historia y termina el Señor en la cruz, muerte, resurrección, ascenso al cielo. Entonces, ¿en qué parte del libro está? Contexto del libro. Y después el contexto del párrafo. ¿Dónde está? ¿En qué capítulo? ¿Qué viene diciendo antes y qué dice después? Entonces, número 1, contexto del libro. ¿En qué libro está lo que queremos estudiar? ¿En la ley? Estoy en la hoja 9 ahora. ¿En los Salmos? ¿En Mateo? ¿En Romanos? ¿En Hebreos? ¿Qué libro Hebreos? Hago una pausita acá. ¿Qué libro Hebreos? Complicadito. Yo creo que es uno de los libros más complicaditos para comprender en el Nuevo Testamento, junto con Apocalipsis. Es que para uno abordar Hebreos y comprenderlo bien, tiene que saber muchísimo del Antiguo Testamento y de todo el culto levítico y las fiestas judaicas y todo eso. Incluso Hebreos debe ser uno de los libros donde más se sacan comúnmente, la gente, los escritores, los evangélicos, comúnmente se saca más texto fuera de contexto que de otros libros. Frases que hay que estudiarlas en su contexto y en el trasfondo judaico y todo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, contexto del libro. Número 2, contexto dentro del libro. ¿En qué sección del libro está? Por ejemplo, Romanos. ¿En qué sección está el texto? Porque vos tenés Romanos, del 1 al 8 es todo un desarrollo. Del 1 al 8, de Romanos, Pablo lleva al perdido que no tiene excusa delante de Dios, capítulo 1, el pecador perdido que no tiene excusa delante de Dios, avanza, lo inculpa de pecado, justificación por la fe, santificación por la fe, y en Romanos 8 habla de la gloriosa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo y nuestra esperanza de cielo. Romanos 1 al 8. Entonces, si yo tengo un texto, no va a ser lo mismo que esté en el 1, que esté en el 3, que esté en el 7 o que esté en el 8. Me tengo que fijar, aún dentro de Romano, en qué parte. Bueno, esa es una sección. Después Romano tiene otra sección, Romanos 9 al 11, que explica el escritor que si Jesús era el Mesías, ¿por qué no todos los judíos se convirtieron? ¿Y qué pasa con los judíos ahora? ¿Y qué pasará con los judíos después? ¿Acaso no son el pueblo escogido? Todo un lío para explicar qué pasa con los judíos y con la iglesia al presente y en el futuro. Toda un párrafo, un bloque, una sección 9, 10, 11, que algunos le llaman dispensacional, pero muy distinta de la sección del 1 al 8. Entonces, 1 al 8, 9 al 11, y del 12 al 16, todo vida cristiana, práctica de la vida cristiana, como el justificado como el justificado por la fe
debe vivir una vida justa y limpia. Entonces, cuando voy a citar un texto de Romanos, tengo que fijarme bien dónde está el contexto, dónde está el texto. Te digo un texto muy común. Hay gente que cita Romanos 10, 9 y 10, dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que serás salvo. Así que confiesa con tu boca. Esperá. Tenemos una frasecita que está en Romanos 10. Hay que ver qué se viene diciendo ahí, en qué sección de Romanos está y en qué libro está, Romanos. Entonces, cuidado con tener versículos así. No está prohibido, testificamos con versículos y vivimos con versículos, pero los tenemos que enfocar bien. En un momento vamos a tratar ese versículo. En su contexto, en qué sección está. Y después, número 3, ¿cuál es el contexto del párrafo? Es decir, ¿qué se viene diciendo antes y qué se sigue diciendo después de la frase famosa esta? El apuntecito dice, ¿qué se dice antes y qué se dice después? Eso es el contexto. Lo que el escritor viene diciendo y lo que continúa diciendo después nos conduce o induce a interpretar correctamente el texto que estudiamos. Hermanos, si no lo hacemos en el contexto, o sea, en el rumbo del contexto, podemos hacerle decir a la frase cosas que no dice realmente. Así que texto en el contexto. Punto número 4 dice, texto fuera de contexto es un pretexto con el cual se puede llegar a afirmar cualquier cosa. Así que hay que fijarse en el trasfondo, hay que fijarse en el sentido literal de las palabras y hay que fijarse en el contexto del libro donde está, sea Romanos, por ejemplo, el contexto de la sección dentro del libro donde está y el contexto del parrafito, lo que viene diciendo antes y lo que dice después. Lo que viene diciendo antes y lo que dice después enmarca, encausa el sentido de la frasecita que a veces, y no se debería, sacar de contexto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar algunas, faltan 2 o 3 minutos nada más. En las 2 horas siguientes vamos a considerar algunos grandes ejemplos de texto fuera de contexto y cómo enfocarlos realmente. Me sorprendí un día, y enseguida vamos al recreo, alguien me escribió un versículo, me escribió un mail consultándome por un versículo. Mire Deuteronomio 14:26. Deuteronomio 14:26. Dice, darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra. Hasta ahí, lo vamos a sacar de su contexto. Porque el hombre que me escribió el mail me dijo, explíqueme por favor este versículo, porque me están diciendo que yo tengo que dar, yo tengo que ofrendar el dinero de todo lo que deseo. Claro, tienen tantos argumentos estos que van predicando prosperidad, y prosperan y prosperan, y prosperan ellos solos, la gente no, pues la gente pone el dinero. Algunos sí les va bien, bueno. Tienen tantos argumentos para engañar a la gente, y yo quedé sorprendido porque dice que tengo que dar el dinero de lo que yo deseo, y entonces Dios me va a prosperar y me lo va a dar y va a multiplicar. Y me lo preguntaba, y yo tenía ganas de decirle al caballero que me escribía el mail, pero ¿por qué no lee el contexto? ¿Por qué no lee el capítulo? Y les recomiendo a ustedes, cuando tengan una duda en una frase, lean el capítulo, lean el contexto. Mire lo que dice Deuteronomio 14, 22. La ley de Moisés para el pueblo de Israel. 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. El producto del grano, ¿sí?
Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, tu vino, tu aceite y las primicias de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora mira el 24. Si el camino fuere muy largo, que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y ahí dice, darás el dinero por todo lo que desea, por vaca, por oveja, vamos a leerlo completo, por vaca, por oveja, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita. Mire lo que era. Claro, si cosechaste muchos granos, mucho cereal, no vas a llevar 2 toneladas, 3 o 4 toneladas. ¿Cómo haces para llevar 3 toneladas de cereal con los medios de comunicación que había entonces? Entonces lo que dice es, venderás eso y darás el dinero de tu diezmo allá, en el lugar que Jehová quiere, allá en el templo, allá en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Pero a este hombre le habían sacado el texto fuera de contexto y le estaban ahí obligando a dar el dinero por lo que él deseaba, para que Dios le prosperara. Porque dice indefectiblemente, texto fuera de contexto, mucha gente tuerce, pero mi gran preocupación es cómo tuercen los textos los allegados a nosotros, o los evangélicos, o los libros que leemos, o gente que escuchamos en YouTube, o gente como los testigos de Jehová que golpean a nuestra casa, o parientes católicos, o parientes teólogos reformados. Vamos a ver más que todo mañana, entre hoy y mañana, algo de la teología reformada y el calvinismo. Yo estoy convencido que el calvinismo, los 5 puntos del calvinismo se formularon y estructuraron con textos fuera de contexto. Entonces, tomamos el recreo y vamos a poner ejemplos de textos fuera de contexto y también cómo interpretarlo correctamente. Mire, juntos lo vamos a hacer, porque usted se va a ir dando cuenta también, no es tan difícil. No es difícil, es cuestión de leer el capítulo nomás. Vamos a tomar el recreo, justo antes vamos a tener una palabra de oración y tomamos el receso. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, es sencilla, está dirigida a nosotros, pero qué importante, Señor, es que nos demos cuenta de interpretar gramaticalmente, en el sentido gramatical, real, directo, literal. Qué importante considerar el trasfondo, como veíamos en el día de ayer, la geografía y la cultura del lugar, las costumbres, y qué importante, Señor, considerar el contexto. Señor, ilumínanos en este sentido, porque al entender esto, y al tener estas herramientas de trabajo para la interpretación bíblica, nos abre un panorama de hoy a futuro para que nosotros mismos, cada uno de nosotros, interprete correctamente las Escrituras, lo cual es muy valioso. De manera que no solo sea el predicador el que interpreta, sino cada uno de nosotros también. Te pedimos entonces, Señor, que nos sigas iluminando en esta noche. Te agradecemos mucho, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les decía que la Escritura fue dada a nosotros. No me quiero olvidar porque a veces me olvido, pasa. Filipenses, por ejemplo, dice, Pablo y Timoteo a los obispos y diáconos y a los hermanos. Y lo vamos a leer. Escribiendo a Filipenses, a los Efesios, escribe a la gente, escribe a los hermanos, escribe a los santificados en Corinto. O sea, la Escritura no es solo para el pastor y para los teólogos. La Escritura es para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y cada uno debe y puede interpretar las Escrituras correctamente. ¿Amén? Ahora sí, vamos al recreo.